Bienvenidos, bienvenidas a las primeras jornadas de la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, organizadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Para comenzar estas primeras jornadas de la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, vamos a hacerlo con una pequeña pieza musical. La interpretación corre a cargo de Eusebio Fernández Villacañas, director del Conservatorio Profesional de Música Alcázar Criptana.
Estando como estamos en el Conservatorio Profesional de Música Alcázar Criptana, qué mejor que darles la bienvenida con música. Saludamos al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero Palomo, secretario general de la FEM de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, autoridades y representantes de otras redes y a todas las personas presentes. Gracias por estar hoy aquí, arropando la unión de los municipios de Castilla-La Mancha por la sostenibilidad. Y, cómo no, queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para estas jornadas, para que sean posible. Una ciudad que avanza y trabaja por un futuro sostenible, inclusivo, accesible y solidario. Y para darnos la bienvenida a esta localidad, nos dirigirá unas palabras su alcaldesa, Rosa Melchor Quiralte. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Araceli y muchísimas gracias a Eusebio, que no veo… que no sabía si te había sido. Muchísimas gracias, en primer lugar, por tu disponibilidad en cedernos este espacio para unas jornadas tan bonitas como son esta Agenda 2030 y por habernos dado la bienvenida, pues efectivamente, del mejor modo que se puede hacer en un conservatorio, que es con música. Muchísimas gracias de verdad, siempre, hoy y siempre. Es cierto que para nosotros hoy es un día muy especial y por eso estamos acompañados de muchas personas con relevancia y voy a mencionar solo algunas, pero el resto, efectivamente, por no alargarnos mucho, espera que le voy a quitar a esto el ruido, si no, interrumpirá. Bienvenido, José Luis, consejero. Estás en tu casa, ya lo sabes, que además ahora compartimos la crianza de unas cercetas pardillas y eso une. Yo lo digo siempre, nosotros tenemos en Alcázar dos gentilicios, el suyo, el oficial, podríamos decir, que es alcazareños y alcazareñas, y luego tenemos otro, que os explicaré en el café o al mediodía, que es el de moñigones. Entonces yo digo que esas cercetas pardillas ya son moñigonas. Son como yo, mitad valencianas y mitad manchegas, pero ya han nacido aquí en Alcázar de San Juan. Bienvenidos a todos los que le acompañáis. Leire, no hace falta presentarla, Leire Pajín, todos la conocemos. Tomás Mañas, secretario general de la FEM de Castilla-La Mancha, al resto de los representantes, efectivamente, de Desarrollo Sostenible de la región, a la vicepresidenta primera de la Diputación, que hoy nos acompaña, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al director general de Agenda 2030, a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas e interesados, que no es poco interesar a la gente en aquello que nos ocupa, en la Agenda 2030 para ponerla en marcha. Nosotros aquí en Alcázar de San Juan, lo comentaba hace un momento con los medios, somos gente bastante cumplidora, lo explicaba muy bien nuestra presentadora. Nos pusimos enseguida manos a la obra en cuanto tuvimos la oportunidad. Tenemos ya un pasado reciente que yo creo que nos avala en el sentido de ser hoy los anfitriones de estas jornadas y también en el hecho de cómo desarrollar esa Agenda 2030. Se podría decir que hay algunas tareas, algunos deberes que ya tenemos hechos, pero lo más importante y lo más emocionante de esta Agenda 2030 es todo lo que está por venir y todo lo que vamos a poder hacer juntos. Por eso me gustó tantísimo que efectivamente se constituyese de esa manera que se ha hecho aquí en Castilla-La Mancha para que podamos intercambiar nuestras experiencias, para que podamos aprender unos de otros, en realidad para que podamos seguir avanzando y creciendo juntos, que yo creo que es el mejor modo de hacerlo. Nosotros, os decía que alguna parte de la tarea ya la hemos hecho y en el pleno del mes de junio de este año 2022 aprobamos nuestra propia agenda local. El plan local de Alcázar de San Juan ya está aprobado. Lo hicimos como hay que hacerlo y además muy exitosamente porque lo hicimos en conjunto con la sociedad. Reunimos a los medios de comunicación, a colectivos de toda índole, a trabajadores municipales, a empresarios, a colectivos relacionados con la sanidad, con las hermandades y cofradías religiosas, con el deporte, a toda la sociedad y todo aquel que quiso aportar algo. Lo sacamos de lo que es el ámbito del medio ambiente o del desarrollo sostenible porque en realidad estamos convencidos que es una tarea de todos. No podemos cerrarnos en un grupo endogámico en el que parezca que solo unos pocos entendemos de esto y lo hagamos solos porque entonces hemos entendido que la gente no lo entendería como suyo y lo hemos hecho suyo dándoles participación desde el minuto cero de esta tarea. Y de hecho, lo hemos dividido efectivamente en nuestro plan local en 5 principales ejes, de los que voy a hablar, perdón, tengo la garganta un poco regular,
de los que os voy a hablar. Muy superficialmente, porque quiero escuchar yo también, no solo que escuchéis vosotros, a quienes vienen a hablarnos efectivamente de estos asuntos, y también que José Luis pueda haceros un saludo todo lo extenso que encuentre conveniente. Os decía que lo hemos basado en 5 ejes principales, que son los marcados, en realidad, por todos los organismos que han puesto en marcha la Agenda 2030, como es evitar la dispersión urbana. Todos tenemos ese problema, al menos yo creo que en La Mancha está ocurriendo con mucha frecuencia, cada vez con más, y sobre todo en municipios como el mío. El mío es un municipio con 32.000 habitantes que, sin ser grande, como lo son las capitales grandes de las provincias, pues tiene mucha dispersión. Está la gente queriéndose ir a vivir a las afueras y dejando el centro vacío. Eso estamos intentando efectivamente estimularlo de distintas maneras, y vamos a seguir en ello, porque no queremos que se nos vacíen los centros de los municipios, sino que queremos que también tengan vida, que es un modo también, efectivamente, de aprovechar las infraestructuras y, por lo tanto, de ser sostenible y no seguir creciendo de manera descontrolada. Hemos puesto también entre los ejes fundamentales la conservación del patrimonio, como no, para poder hacer un uso sostenible de sus recursos, y cuando hablamos del patrimonio nosotros hemos también interpretado como patrimonio no solo aquello que es de piedra, sino aquello que es, por ejemplo, en nuestro caso también está hecho de agua, como son las lagunas, como es ese complejo lagunar o la junta de los ríos. Por lo tanto, para nosotros eso también es un patrimonio que hay que defender y que hay que proteger. Hemos puesto también como tercer eje la posibilidad y la oportunidad que nos da esta Agenda 2030 de favorecer una economía de proximidad que genere empleo. Yo lo digo siempre y, además, en realidad no sé nunca cómo llamarlo, lo llamo de 2 o 3 maneras, pero una de ellas es el efecto mariposa, lo que os comentaba antes. En un lugar de 32.000 habitantes, todo lo que nos pasa a uno le afecta a los otros 31.999, de una manera o de otra. Por lo tanto, cuanto más economía de proximidad capaz de generar riqueza y de generar empleo, mejor para todos nosotros, para toda la ciudadanía. También vamos a poner en valor, por supuesto, la calidad de vida del municipio. Sabéis que con esto de la pandemia, una de las cosas que hemos aprendido todos, sobre todo, fundamentalmente, aquellos que viven en ciudades grandes, es la imposibilidad de atravesar un confinamiento en 60 metros cuadrados, en algunas ocasiones, con 2 o 3 menores y tal vez con algún mayor, me refiero a algún mayor, algún ascendiente con alguna dependencia. Eso se ha transformado y ahora nos hemos dado cuenta lo bien que se vive en los pueblos. Nosotros aquí en Alcázar de San Juan, yo recuerdo en aquellos días de confinamiento, cuando tenía, lógicamente, por mi responsabilidad, que ir al ayuntamiento y que salir a la calle, yo creo que una de las cosas que más vida me daba era ir por la calle y oír en los corrales a los niños jugar. Eso en las ciudades grandes no ocurre. Los niños tampoco pueden ir andando al colegio, ni a trabajar los padres y las madres. Por lo tanto, todo el tiempo que en las ciudades grandes se invierte en los transportes o dedicado a cosas relacionadas con el trabajo, nosotros nos lo dedicamos a nosotros mismos. Eso es calidad de vida y, al final, también aporta a la sostenibilidad. Y, por supuesto, en innovar en los modelos de gobernanza. Sobre estos 5 ejes hemos desarrollado algunas cuestiones que no os voy a explicar hoy por no extenderme en exceso, pero que están todas claramente relacionadas con todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y hasta ahora qué hemos hecho? Crecer de manera moderada. Es más, yo en alguna ocasión hay quien piensa o cree que sería bueno, no sé, que Alcázar de San Juan tuviera 60.000 habitantes. Yo no lo creo, ni lo deseo, ni lo quiero. Me parece que es mucho mejor, efectivamente, que los núcleos poblacionales tengan un tamaño suficiente como para que seamos socialmente rentables, no económicamente, sino socialmente rentables, y sobre todo para que seamos, en el más amplio sentido de la palabra, sostenibles. Por eso, para nosotros, que este año, en estas jornadas que comienzan con este número 1, lo hagáis en Alcázar de San Juan, es un premio y un reconocimiento al trabajo de nuestro concejal, del concejal de Medio Ambiente y a todo su equipo, formado por varios técnicos, que lo primero que han hecho para poner en marcha el plan local es, yo creo, un ingrediente fundamental para que cualquier cosa funcione. Ponerle pasión y creérselo. Creyéndoselo ellos, seremos capaces de convencer a todos los demás. Muchísimas gracias y bienvenidos a Alcázar de San Juan. Gracias, alcaldesa.
Las ciudades y los pueblos son clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es por ello que el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha la Red Local 2030 para generar un entorno de trabajo y apoyo para las entidades locales en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. A continuación, tiene la palabra Tomás Mañas González, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Muy buenos días a todas y a todos. La Federación es Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. La E que se puso, perdonar, hace mucho tiempo fue un error. Esperemos que en la próxima asamblea la quitemos porque da lugar a esta confusión. Muchas gracias, como decía, a todos y a todas por el esfuerzo que habéis hecho esta mañana. Porque desde lugares lejanos, esta es una comunidad muy extensa, de cerca de 80.000 kilómetros cuadrados, y que, aunque las comunicaciones son magníficas, quien tenga que venir desde Molina de Aragón, o tenga que venir desde Nerpio, o desde Torrejón del Rey, que ha venido un compañero, pues le cuesta su tiempo. Y el dedicar tiempo a una actividad como la que se van a desarrollar estos 2 días en Alcázar, demuestra el interés que tienen responsables municipales, responsables de asociaciones, por procurar que la vida en los pueblos, en los pequeños pueblos, grandes pueblos de Castilla-La Mancha, sea mejor. Como bien explicaba la alcaldesa Rosa, se trata de hacer que la gente viva cada día más feliz. ¿Y dónde se vive feliz? Donde se es atendido en las necesidades primordiales, donde se puede hablar casi a diario, si se quiere, con responsables municipales, cuando se pueden trasladar los problemas cotidianos que se tienen y obtienen respuesta, cuando se conoce a la gente que uno ha designado, ha votado para que dirijan la vida en los municipios. Me alegro mucho que sean ya, consejero, como bien decías, en los medios de comunicación, más de 70 las entidades locales, 74, que se han adherido a la red local. Yo espero que en los próximos meses, con el esfuerzo del director general y de su equipo, que sí le ponen pasión, mucha pasión en este trabajo, pues sean muchas más. Yo espero que estos municipios, esas entidades locales, consigan formar una red que sea referente en España, como hemos sido en esta comunidad autónoma en otras muchas cosas. Referente para que la gente que vive en tan extenso territorio como este tenga más oportunidades, quieran venir más. Y vendrán más si realmente ven que la vida en los municipios es mejor que donde ellos estaban. Para conseguir estos objetivos, evidentemente, es necesaria la colaboración de todos. La colaboración de entidades públicas, de asociaciones, de la universidad. Todos tienen algo que decir aquí. Esto no es exclusivo de nadie. Y es muy importante, consejero, que reúnas a todo ese colectivo que sí le interesa tener una Castilla-La Mancha más sostenible, más accesible, más limpia, como hablábamos el otro día, más preocupada por la vida de las personas, que al final es de lo que se trata. No voy a cansar mucho tiempo, pero sí quiero dar las gracias al Gobierno regional, desde la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha, en este caso a la Consejería de Desarrollo Sostenible, por contar con la Federación, por contar con los municipios de Castilla-La Mancha, por llamarnos para que participemos, para que aportemos aquello que sabemos, nuestro granito de arena. Es evidente que para conseguir este objetivo es necesario esta colaboración. Y también, si me permitís,
haría referencia a la educación en los colegios, en los institutos, en la universidad y en las calles. En la educación a los más pequeños, para que adquieran esos hábitos que a nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y que tenemos que enseñarles a que este planeta, a que esta tierra, o la cuidamos, o las próximas generaciones ya veremos cómo viven. Y esto es, como casi todo, desde pequeños, desde la escuela. Es imprescindible, por lo tanto, pues que la Consejería de Educación, la universidad, pues participen en un proyecto como este. Termino, no quiero cansarles mucho, yo creo que lo importante viene ahora después, cuando los expertos, yo no soy, pues en las mesas, en las ponencias que hagan, veamos cómo se avanza, veamos qué es lo que se puede poner en práctica en nuestros municipios, que al final de lo que se trata es eso. Y termino, como empezaba, dando las gracias a la alcaldesa, que no lo he dicho al principio, porque cuando hemos venido a Alcázar vinimos hace unos días, ha puesto a nuestra disposición pues al equipo del ayuntamiento, ella misma, para que estas jornadas sean un éxito. Muchas gracias y que estos 2 días sirvan para que en los municipios, cuando lleguéis, la gente que es la que vive ahí, lo que hagáis sirva para que sean más felices en sus vidas. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por vuestra colaboración y por vuestro trabajo. Todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas vinculadas con las responsabilidades de las entidades locales. Por ello, la Estrategia Agenda 2030 de Castilla-La Mancha, aprobada por el Consejo de Gobierno, recoge en su sistema de gobernanza la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha como entorno de trabajo y apoyo para las entidades locales. Para hablarnos de todo ello y cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero Palomo. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas por lo que exponía anteriormente Tomás. Venir hasta Alcázar de San Juan supone un esfuerzo en todas las agendas y yo os quiero agradecer de verdad, de corazón, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, el hecho de haber encontrado ese hueco que para nosotros es muy importante. Así que agradecimiento a los alcaldes, alcaldesas, al resto de autoridades que os habéis desplazado hasta aquí, hasta Alcázar de San Juan, para compartir estos 2 días de esas primeras jornadas de la red local que pretendemos celebrar. Y muchísimas gracias, alcaldesa Rosa, a ti, al Ayuntamiento de Alcázar, a toda la corporación que se encuentra aquí presente, porque venir a Alcázar, y lo estamos haciendo bastante a menudo en esta legislatura, yo te decía que nos vas a tener que cursar el empadronamiento como vecinos de este municipio, es siempre para celebrar y para celebrar buenas noticias. Por tanto, Alcázar siempre inspira y lo hace el municipio, pero sobre todo lo hacéis las personas. Así que lo dicho, muchísimas gracias por vuestro cariño y la hospitalidad que siempre encontramos. Y, por supuesto, bueno, pues me gustaría saludar a Tomás en representación de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Hablaba esta mañana con la presidenta, con la alcaldesa de Talavera, con Tita, que también me expresaba pues, un saludo muy cordial a quienes os encontréis esta mañana aquí. Lo hago también al representante de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hablaba también con el rector esta mañana camino de Córdoba. Lo hago también al resto de las autoridades presentes, como es nuestro viceconsejero de Medio Ambiente, a los directores generales que se encuentran de la consejería, como a los delegados, pero especialmente a nuestro director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara. A él y al resto de los compañeros del equipo, Jesús, que también está por aquí, lo hace también Alejandro. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Yo le quiero agradecer a Araceli, a Eusebio,
a todo el personal del Ayuntamiento, bueno, a esa gente invisible que ha hecho posible que estas jornadas sean posibles, y también a mi equipo, a Vero, que también, bueno, pues, se ha esforzado en hacer esto posible. En definitiva, un saludo a todas las autoridades presentes, como decía, y a los representantes de entidades y asociaciones, como por ejemplo Recander. Muchísimas gracias también, Jesús, por estar siempre donde, bueno, pues, creemos que merecemos estar. Y me permiten un saludo muy cariñoso, un abrazo a Leire Pajín. Creo que es un auténtico privilegio contar con Leire. Estuvimos ya acompañados de ella, presentando con el presidente el 23 de junio del año pasado en Albacete la puesta de largo de esa estrategia regional en Agenda 2030, y Leire, para poder estar esta mañana, de verdad que hace un esfuerzo porque tiene que estar también en Valencia, así que te lo quiero agradecer. Muchos somos no solamente fans, sino que hemos aprendido a lo largo del tiempo de Leire Pajín. Siempre es inspirador escucharla y, como digo, creo que es un auténtico orgullo, al menos para hombres como yo, tener a compañeras, tener a mujeres que han abierto con valentía y muchas veces con incomprensión por haber bueno, pues ido más allá, por pura valentía y con el objetivo simplemente de hacernos la vida mejor a todos y a todas. Así que yo creo que tu trabajo al frente de esa Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, bueno, pues significó ese orgullo para quienes creemos que la patria no va solamente de apropiarse de banderas, sino que hacer patria, pues lo mejor es hacer mejor la vida de la gente, aquí y también fuera de nuestras fronteras. Y como digo, fuiste una excelente secretaria de Estado y también ministra de Sanidad e Igualdad, abriendo, como digo, camino. Así que reitero el agradecimiento por estar aquí. Y a todos los ponentes, a todas las personas que nos vais a acompañar en el resto de las mesas, hoy y también mañana, así como al director general, que en representación del Gobierno de España, del Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030, también nos acompañarán. Y mirad, para nosotros el hecho de poder estar esta mañana implica, sobre todo, poder compartir dos cuestiones: gratitud y, sobre todo, compromiso. Gratitud por muchos motivos. Lo primero es por haber sido capaces de, en apenas unos años, hacer de Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma, junto con Galicia, que, de acuerdo al informe de progreso que ha editado el Gobierno de España, está cumpliendo con los hitos que nos hemos marcado como país en materia de Agenda 2030. Que siempre nos gusta resumirlo, y lo digo por esas personas, ¿no?, que se mofan del símbolo de la Agenda 2030 o que intentan trasladar a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de vuestros pueblos, de nuestros municipios, que la Agenda 2030 es un arma arrojadiza y es un arma limitante para el progreso, la creación de riqueza, la creación de empleo, en definitiva, la mejora de la calidad de vida. Y yo creo que ese es un debate y también es un relato que tenemos que ganar, y lo tenemos que hacer entre todos y entre todas. Y quisiera empezar llamando la atención por eso, es decir, no seamos autocomplacientes y, por favor, elevemos también la voz, no digo el tono, pero sí que seamos todos y todas una correa de transmisión para hacer, a través del boca a boca, a través de las políticas públicas locales, bueno, pues un verdadero altavoz de que la Agenda 2030 no implica un menoscabo en las condiciones de vida absolutamente de nadie, ni de quien vive en un territorio urbano, ni tampoco de quien vive en un territorio rural, sino todo lo contrario. La Agenda 2030, en todo caso, es una hoja común que nos hemos dado como sociedad, en nuestro país, en Europa y a nivel también mundial, con el único objetivo de lo que decía muy bien Tomás: mejorar la calidad de vida, lo decía también la alcaldesa, de quienes vivimos en estos territorios, y sobre todo de que seamos más felices. Y a través de esa Agenda 2030 pues tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y el segundo agradecimiento también para todos vosotros
es precisamente por hacer realidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, el de la alianza. Esto va inexcusablemente de alianzas, de sumar esfuerzos, de sumar voluntades, de sumar talentos, y eso también lo queremos ejercitar hoy aquí con la celebración de estas jornadas. Y saludamos también a los 74 municipios que en apenas unos meses aprovechábamos en La Roda para dar el pistoletazo de salida este año a esa red local 2030. Lo hacíamos a través de la aprobación en Consejo de Gobierno de un decreto normativo, sobre todo porque nada dura para siempre. Tenemos que pelear también por conservar lo que realmente merece la pena. Aquí en esta región hubo una red de ciudades y pueblos sostenibles que prácticamente aglutinaba a todos los municipios, pero también tuvimos un gobierno que la legislatura 2011-2015 directamente se la cargó. Así que yo también apelo a la memoria, porque tenemos que conservar esta red local 2030 que, como digo, en apenas unos meses tiene ya 74 municipios adheridos. Y no queremos solamente quedarnos en los municipios de Castilla-La Mancha, sino que pretendemos sellar alianzas para ejercitar ese ODS 17, el básico, para poder realizar los 16 anteriores. Y por eso también hoy aquí queremos expresar nuestra gratitud a la Universidad de Castilla-La Mancha, César, por supuesto a Recander, a esa red que aglutina hasta 29 grupos de acción local, que comparte el desarrollo rural de nuestros pueblos, y también suscribir otro de los 3 nuevos convenios con la Red Española de Desarrollo Sostenible, que nos va a ayudar también a mirar más allá de nuestra región. Así que a estas 3 nuevas entidades, a estos 3 nuevos miembros que hoy vamos a adherir a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias también por querer compartir esta aventura. También me gustaría compartir la gratitud por haber alcanzado unos hitos que, como decía, creo que nos deben hacer sentirnos orgullosos en Castilla-La Mancha de estar a la vanguardia, de estar a la cabeza en el desarrollo de esta Agenda 2030. Como decía, aprobábamos en junio del año 2021 nuestra estrategia regional, que está compuesta por 31 medidas, por 5 ejes, y el hecho de hacer estas jornadas aquí en Alcázar tampoco es baladí. Nos parecía muy inspiradora ese plan de acción y también el ejemplo que da Alcázar de San Juan para amplificar, para localizar los ODS en las políticas públicas locales. Y también decía que hemos venido dando desde entonces distintos pasos. Algunos de ellos, por ejemplo, ha sido la realización de jornadas formativas. Este año en la Escuela Pública Regional de Administración Pública, superábamos todos los récords, nos lo decía nuestro director general, hasta tal punto de que la propia escuela ha tenido que facilitar formación en materia de Agenda 2030 más allá de la que proponíamos. Es una buena señal, como digo, de la implicación que tenemos en Castilla-La Mancha. También formábamos esa red local en el municipio de La Roda, y a partir de aquí hemos ido implementando distintos instrumentos. La Comisión Regional de Agenda 2030, donde están todos los actores de esta región, la universidad, los sindicatos, actores económicos, el resto también de las administraciones locales, diputaciones y, por supuesto, todas las consejerías del Gobierno regional, en la medida en que se trata de algo transversal. Dábamos también el paso para la constitución de las comisiones provinciales y hacíamos de los presupuestos regionales de esta comunidad autónoma ya el año pasado unos presupuestos que están también alineados con los ODS y que, entre los distintos informes, contiene el informe de impacto en materia de Agenda 2030. Y eso nos ha llevado
a que, como decía anteriormente, en el último informe de progreso del Gobierno de España, Castilla-La Mancha, junto con Galicia, pues seamos las dos comunidades autónomas en incorporar una estrategia, un sistema de gobernanza que construimos con todos vosotros, con los municipios, con el resto de entidades, a tener también un marco de indicadores para rendir cuentas en nuestros distintos informes de progreso. Ya hemos presentado el primero, os invito a que lo conozcáis con detalle a través de la propia página web, que en materia de Agenda 20 también hemos construido y que está a disposición, como digo, para rendir cuentas con toda la transparencia del grado de ejecución que estamos teniendo y del cual nos sentimos satisfechos. También hemos puesto en marcha un banco de recursos educativos precisamente para lo que indicabas, y es para trasladar al aula, para trasladar a la ciudadanía, bueno, pues esos valores cívicos esenciales para construir entre todos un territorio y una sociedad mejor. Así que no me voy a extender mucho más. Simplemente quería volver a reiterar esa gratitud a quienes hacéis posible que Castilla-La Mancha esté avanzando en la ejecución de su Agenda 2030, que en definitiva, como también refería al inicio, se trata de hacer entre todos y entre todas una comunidad autónoma de la que nos sentamos más orgullosos, cuidando nuestro medio natural para tener mejor salud y hacer realidad ese equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, el social, el ambiental y también, por supuesto, el económico, para que haya más oportunidades para todos en nuestra tierra. Así que muchísimas gracias y que las jornadas sean muy provechosas. Las buenas prácticas que se van a compartir las conocemos, creo que son un escaparate perfecto para seguir dando pasos, y estaremos también, bueno, pues expectantes a leer las conclusiones para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. La implementación de la Agenda 2030 requiere la participación de múltiples actores, del establecimiento de alianzas y de un trabajo multinivel para la consecución de los ODS. La ambición y amplitud de los ODS hace que sean inalcanzables si no se forjan alianzas sólidas en las esferas pública, privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia de cada uno de los actores implicados. La Red Local 2030 de Castilla-La Mancha permite el establecimiento de alianzas colaborativas con otras redes territoriales de análoga naturaleza y cuyos objetivos concurran con el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. Para ello, vamos a pasar a firmar 3 convenios con la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS, representada por Leire Pagín, con la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural, RECANDER, representada por Jesús Ortega, y con la Universidad de Castilla-La Mancha, representada con César Sánchez, para establecer diferentes líneas de colaboración y trabajo conjunto en el marco de la Red Local 2030 y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha. Adelante. Consejero, Leire Pagín, Jesús Ortega y César Sánchez.
Porque tú te tienes que quedar aquí. Siéntate ya, señora. Muchas gracias a todos. Continuamos las jornadas con la primera intervención. Leire Pajín Iraola es la presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que contribuye a la creación y puesta en práctica de soluciones transformadoras para el desarrollo sostenible. Es una organización sin ánimo de lucro que se plantea como una red de colaboración interdisciplinar e intersectorial creada para pensar en el futuro, para movilizar recursos y para formular soluciones. El trabajo de red se organiza en torno a 5 líneas de actuación, dentro de las que se desarrollan proyectos específicos relacionados siempre con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diálogo estratégico sobre la Agenda 2030, apoyo a gobiernos, herramienta para la implementación y medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alianzas y formación y sensibilización. Hoy nos va a hablar de la estrecha relación entre la Agenda 2030 y las entidades locales y la implicación que tienen los ayuntamientos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Leire Pajín. Muchísimas gracias a todos y a todas. En primer lugar, a la alcaldesa, que sé que tiene otros quehaceres, por la calurosa acogida. Siempre es un enorme placer venir a Alcázar, a este espacio, a este municipio rodeado de ese espacio natural que atrae a tantas personas año a año, a poder disfrutar de la biodiversidad, de la gastronomía, del bienestar. Volver a Castilla-La Mancha para mí es siempre un enorme placer, reencontrarme con muy buenos amigos de hace muchos años. Desde luego, José Luis, querido consejero, un enorme placer por estar aquí. Gracias por invitarme de corazón. Por supuesto, a Ramón, con el que venimos tiempo también trabajando en la apuesta por el desarrollo sostenible. A Tomás, también viejo amigo, secretario general de la FEM. Alcaldes y alcaldesas que habéis incorporado en la agenda vuestro compromiso por el desarrollo sostenible y por el bienestar. Como digo, para mí Castilla-La Mancha es una tierra amiga, una tierra a la que acudo siempre que puedo y, desde luego, es un verdadero placer hoy estar aquí. Y lo es además porque, como decía muy bien el consejero, poner en valor la política pública que se ha desarrollado en nuestro país
en territorios como Castilla-La Mancha es un enorme placer para quienes llevamos tiempo intentando empujar para que la Agenda de Desarrollo Sostenible sea el verdadero catalizador de nuestro bienestar de presente y de futuro. Y siempre es una satisfacción poder poner, por tanto, en valor y subrayar aquellas políticas que se están haciendo bien y que están permitiendo que España y que nuestros territorios estén a la cabeza de otros muchos en esta apuesta. Me gustaría empezar intentando transmitir algo de lo que todos somos conscientes, especialmente después de la pandemia que hemos vivido y de la que todavía hoy seguimos teniendo impacto en nuestras vidas y en nuestros territorios. Y es la enorme complejidad del mundo en el que hoy vivimos, ¿no? Decía la alcaldesa con muy buen criterio, hablaba del efecto mariposa de su territorio, de su municipio, cuando era consciente de que cada una de las políticas que aprobaba o cada uno de los elementos que ponía encima de la mesa tenía efecto en cada uno de los ciudadanos sin excepción. La pandemia nos ha demostrado que eso ocurre a nivel global, es decir, un brote epidémico que surge en China a miles de kilómetros de nuestro país, de Alcázar, de Castilla-La Mancha, tarda exactamente lo mismo que tarda una persona en moverse de un lugar a otro en afectarnos. Eso quiere decir que hoy ya no podemos garantizar ni el bienestar, ni la seguridad, ni la salud, ni el progreso de nuestros vecinos en Castilla-La Mancha, en ninguno de sus municipios, de los alcaldes y alcaldesas que están aquí, sin tener en cuenta el bienestar, las circunstancias y el contexto de todos los ciudadanos del planeta. Porque vivimos en un mundo claramente interdependiente. Llevamos años hablando de la globalización, pero seguramente nunca antes habíamos vivido de una forma tan clara, tan nítida y también tan abrupta lo que suponía ser interdependiente. Interdependientes en positivo, para cuando actuamos de forma global en políticas de inclusión en el mundo, tienen repercusiones también en nuestro territorio, y también cuando ocurren fenómenos o retos como la pandemia o como la crisis energética que estamos viviendo, que azota por igual a todos los ciudadanos, aunque el conflicto se esté produciendo en Ucrania o en cualquier otro lugar. Por tanto, la primera reflexión que quiero haceros es esa sensación, esa convicción, ese saber y ser conscientes que vivimos en un mundo profundamente interdependiente y que, por tanto, no podemos hoy en ningún caso pensar en soluciones para nuestros vecinos y vecinas sin tener en cuenta ese contexto. Y, por tanto, ese viejo lema de pensar globalmente, actuar localmente, hoy está mucho más de moda que nunca y de forma más clara que nunca. Pero también la pandemia nos enseñó otra cosa. Decía antes el secretario general de la Federación de Castilla-La Mancha de Municipios y Provincias, decía con buen criterio Tomás que la apuesta por la Agenda 2030 es una apuesta por entender una agenda común y una agenda que no puede tener enemigos, teniendo en cuenta que es una hoja de ruta de progreso y bienestar. Pero yo añadiría algo más. Una de las grandes ventajas, y ahora lo veremos, de esta gran agenda es que está basada en evidencia científica. De nuevo, la pandemia nos puso de manifiesto la importancia que tenía escuchar desde los poderes públicos, desde quienes tomamos decisiones públicas, a los científicos y científicas, porque ellos tienen el conocimiento y la realidad que nos permite conocer con exactitud las medidas que tenemos que tomar y nos permiten transferir ese conocimiento que necesitamos a la hora de tomar decisiones. Bien, aquí está el vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha, REDS, y luego hablaré de ella. La red que tengo el honor de presidir precisamente es una red fundamentalmente académica y que conecta el conocimiento con tomadores de decisiones. Porque lo que nos dice la Agenda 2030 es, en primer lugar, un diagnóstico. La ciencia, los científicos, nos han hecho un diagnóstico de cuál es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Y lo que nos vienen a decir es, tenemos un planeta que no es algo ajeno a nosotros, sino que forma parte de nuestra casa común. Y que ese planeta tiene muchas oportunidades de futuro, siempre y cuando tengamos en cuenta las limitaciones que tiene. Es decir, en Castilla-La Mancha conocéis mejor que ninguna otra tierra, mejor que ningún otro sitio, la importancia del territorio, de los frutos que da el territorio y la importancia del desarrollo y el equilibrio territorial. Pues la Agenda 2030 viene a decirnos la importancia de tener en cuenta los recursos que nos da el planeta en el que vivimos y que, por tanto, apostemos por un modelo de progreso que sea un modelo de progreso no solo presente, sino futuro, y que lo será de forma mucho más clara y mucho más contundente si tenemos en cuenta los recursos que son limitados. Y lo que nos dice la ciencia, además, es hay varios caminos.
Uno, seguir el modelo económico actual sin tener en cuenta esos límites que nos llevará a hipotecar el futuro y el bienestar de nuestros hijos. O dos, un camino perfectamente posible, que es cambiar nuestro modelo productivo, nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de desarrollo, para tener más bienestar, para tener más desarrollo y además garantizarlo no solo a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras. Yo siempre digo que la Agenda 2030 es un gran pacto. Lo es porque, en primer lugar, es un pacto con todos los países del planeta. Es decir, pocas veces en el mundo polarizado que hoy vivimos y que algunos se empeñan en perpetuar, vemos un consenso tan grande. 193 países, cada uno con sus intereses, cada uno con gobiernos de colores políticos distintos, cada uno con orientaciones religiosas y culturales distintas, poniéndose de acuerdo en una misma hoja de ruta. Insisto, una hoja de ruta que no se han inventado ellos, una hoja de ruta que se basa en la ciencia y que se construye sobre la posibilidad de tener en cuenta todos los elementos que hay que tener en cuenta encima de la mesa desde la política pública. Por tanto, es un gran pacto. Un pacto global, porque, como decía, hoy no podemos hacer ningún otro pacto sin tener en cuenta el contexto del mundo en el que vivimos. Pero además es un pacto generacional, porque la Agenda 2030 lo que nos viene a decir es: ustedes no pueden pensar solo en el bienestar de sus vecinos en presente. Tienen la obligación de pensar en los vecinos futuros, porque no es casual que los líderes que hoy vemos en las calles de nuestros pueblos, que están luchando y liderando los movimientos de lucha contra el cambio climático, sean las personas más jóvenes. Normalmente estamos viendo a líderes, hombres, fundamentalmente también muchas mujeres, de la edad de los institutos. Y no es casual, lo es porque saben perfectamente que las medidas que hoy tomemos van a hipotecar su futuro. Y por tanto no es casual que nos estén exigiendo que tomemos decisiones teniendo en cuenta su presente y no hipotecando su futuro. Por eso también es la Agenda 2030 y los ODS son fundamentalmente, como digo, un pacto generacional. Pero además son un pacto que tiene en cuenta un nuevo contrato social y que empieza diciéndonos algo muy relevante, que es cómo debemos medir el progreso. Algunos llevamos mucho tiempo, y los que nos dedicamos, José Luis lo recordaba, a la cooperación internacional desde hace mucho tiempo, llevamos mucho tiempo exigiendo que el progreso, el bienestar, no se mida solo en términos de Producto Interior Bruto. Porque el PIB nos da, obviamente, una foto importante sobre el crecimiento de un país, pero no es la única foto. El PIB no recoge muchos de los insumos que tenemos que tener en cuenta y ni recoge especialmente muchos de los indicadores que demuestran el bienestar social de nuestros pueblos. Fijaros que todos los que habéis inaugurado estas jornadas y que tenéis esta enorme responsabilidad de política pública, habéis repetido el concepto felicidad y bienestar de los ciudadanos. Pues el progreso se debe medir también teniendo en cuenta los indicadores de felicidad y de bienestar. Y por eso es importante que entendamos que la Agenda 2030 es precisamente eso, una agenda que recoge todos esos indicadores de bienestar, entendiendo por la dimensión ambiental, querido viceconsejero, que es todo lo que tiene que ver con los recursos del planeta que hemos vivido, de nuestra biodiversidad, de nuestro entorno natural, que no se puede desligar de la economía y del empleo, ni, por supuesto, tampoco del bienestar social. Lo decía también de nuevo la alcaldesa y también lo repetía el consejero. ¿Cómo vamos a hablar aquí, en un territorio donde tienes unas lagunas cercas que son tu motor económico de empleo y de turismo importante, de biodiversidad sin tener en cuenta el empleo, o del empleo sin tener en cuenta la conservación y la biodiversidad? Es decir, la Agenda 2030 nos pone de manifiesto que ya no se pueden abordar los problemas que hoy tenemos sin tener en cuenta estas tres dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social, porque las tres están conectadas. Y por eso, para quienes intentan ponernos encima de la mesa falsos dilemas sobre crecimiento económico versus garantía de medio ambiente, hay que responderles con datos y con hechos que no hay progreso económico, ni bienestar, ni felicidad si no tenemos en cuenta la ecuación económica, la ambiental y la social, porque van estrechamente unidas. Como de nuevo la pandemia nos dijo que no había un dilema falso entre salud y economía, porque ambas dos iban unidas. Esta agenda, además, tiene algunas novedades respecto a otras. No es que de repente nos encontremos una agenda nueva, que haya que partir de cero y que, por tanto, haya que construir algo de lo que no supiéramos, no. Es una agenda que viene construida de experiencias anteriores. ¿Cuántos de vosotros y vosotras desde vuestros municipios habéis trabajado en la Agenda 21 ambiental hace ahora 15 años?
¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en la Agenda de Desarrollo del Milenio, que era la agenda anterior en el año 2000 y que me tocó a mí implementar desde las políticas de cooperación del Gobierno de España? Es decir, esto se construye sobre la experiencia de un recorrido común que hemos venido trabajando. Sobre esa experiencia, sobre lo que hemos aprendido de lo que se cumplió y de lo que no fuimos capaces de cumplir, de lo que hemos aprendido sobre las políticas que han sido verdaderamente exitosas y de las que aquellas que no lo fueron, hemos construido esta nueva Agenda 20, que es profundamente transformadora y que además nos dice por primera vez algo muy importante. Esta no es una agenda hecha de los países desarrollados hacia los países del sur. Esta agenda, por primera vez en la historia, es una agenda que nos incumbe a todos. Porque los retos que hoy tenemos, de nuevo la pandemia nos lo enseñó, de forma abrupta, es que ya no son retos de países ricos y países pobres, o países del norte y países del sur. Son retos globales. Cuando hay una pandemia, o vacunamos a todos o no salimos de la pandemia. Cuando hay una lucha contra el cambio climático, o todos trabajamos por reducir las emisiones de CO2 o el impacto lo vivimos todos. Por tanto, los retos son universales y las obligaciones y los compromisos deben ser universales. Por tanto, es una agenda universal para todos con independencia del grado de desarrollo de tu país. Es una agenda que se basa en la equidad, en ese concepto de no podemos seguir apostando por un progreso que siga reproduciendo desigualdades, desigualdades de todo tipo, desigualdades económicas, desigualdades de género, desigualdades entre territorios, desigualdades entre lo urbano y lo rural. Tenemos que construir un modelo de progreso que sea equilibrado y que garantice la equidad. Pero además es una agenda que tiene un tremendo alcance, porque es capaz de entender que el cambio que tenemos que producir es un cambio profundo, es un cambio sistémico. No vale solo con cambiar algunas cosas. Hay que cambiar para mejorar, hay que cambiar para garantizar el progreso futuro. ¿Cuál es, en este momento, la situación, muchos años después de cumplir con esta agenda que hoy vivimos? Es verdad que la Agenda 2030 tuvo en los primeros 5 años un fuerte impulso, sobre todo en cómo dábamos a conocer esta agenda a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hablábamos con los líderes de la red de desarrollo rural y local de Castilla-La Mancha y decíamos, ¿no? Nuestro principal objetivo, también el de la red que yo presido, es seguir difundiendo la agenda. Tenemos que conseguir que la mayoría de los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades conozcan esta agenda, se familiaricen con ella, entiendan que es una hoja de ruta que les afecta, que es una hoja de ruta que les beneficie. Y ese es un compromiso que tenemos que seguir haciendo. Por eso, iniciativas como la de los cubos, que estáis poniendo en cada uno de los pueblos de Castilla-La Mancha, son una gran iniciativa, porque se trata de poner en valor esa agenda. Pero es verdad que hubo un primer momento de impulso de dar reconocimiento a la agenda. Junto a ello hubo otra segunda fase, luego hablaremos de ello en Castilla-La Mancha, de aprobar políticas públicas que empezaran a alinear nuestros planes municipales, autonómicos, nacionales, con la Agenda 2030. Y en los últimos 2 años hemos vivido, obviamente, un freno en el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Por qué? De nuevo, porque cualquiera de los elementos externos y globales que sucedan impactan en nuestro progreso y también impactan en el resultado de nuestros compromisos. Llevamos 3 años de crisis sistémicas, de salud, de energía, en el alza de precios, que obviamente han impactado en el progreso de los ODS. Y los informes de los que nosotros sacamos con nuestra red global todos los años y que nos permiten medir cómo vamos avanzando en el cumplimiento de los ODS nos dicen, obviamente, que la Agenda 2030 ha tenido que las crisis han tenido un fuerte impacto en la Agenda 2030 y que hay objetivos, como veremos a continuación, mucho más rezagados que otros. Por ejemplo, como es lógico, los objetivos relacionados con la salud, con el acceso universal a la salud, a los sistemas de salud o al empleo y a la economía se han visto fuertemente resentidos en los últimos 3 años. También, por supuesto, los que tienen que ver con el clima o los que tienen que ver con la educación, con la igualdad de género y con la parte, digamos, de conservación y económica. Pero aquellos que han tenido un impacto más neutro son los relacionados con el clima, porque hemos seguido entendiendo que la crisis, primero, el hecho de tener 3 años de pandemia ha tenido una reducción en el impacto de algunas de las emisiones de CO2, por ejemplo, pero al mismo tiempo también hemos entendido que la crisis climática es uno de los elementos fundamentales que tenemos que incorporar a cada una de nuestras políticas. Por eso ha tenido un impacto menor. Pero es verdad que nos hace entender que hemos vivido unos años de parón. Sin embargo, y a pesar de eso, ha habido avances en países como España, que en los últimos años ha avanzado 4 puestos
en su promedio respecto a todos los países del planeta en cumplimiento de la Agenda 2030. Nuestro país en el último año ha subido y ha escalado puestos y estamos en el pelotón de cabeza del mundo en cumplimiento de los ODS porque ha habido una voluntad política. Ha habido políticas públicas que se han aprobado, estrategia de desarrollo sostenible, ley del clima, decretos de conservación de la biodiversidad, apuesta por las energías renovables, todas las leyes que tienen que ver con protección del empleo y protección social. Al final, nuestro país en los últimos años ha aprobado políticas palanca que nos han permitido subir de una forma muy clara en la escala del cumplimiento de los ODS, a pesar del momento que estamos viviendo. Ojo que querría transmitirles también que la Agenda 2030 es una agenda ambiciosa. Eso quiere decir que cumplir con todos los ODS es difícil y es claramente ambicioso. Hoy por hoy, ningún país del planeta, ni siquiera los países nórdicos, que encabezan la lista de cumplimiento, cumplen todos los objetivos con todos los indicadores. Ninguno tiene en verde todo el cumplimiento de los ODS. Es verdad que los países europeos, y eso nos debe enorgullecer, son quienes estamos cumpliendo de una forma mucho más clara con los ODS y tenemos muchos ya en verde. Eso quiere decir que la tendencia hacia el cumplimiento es buena y que países como España van en la buena dirección. ¿Qué está pasando en Castilla-La Mancha, en territorios como el vuestro, como también avanzaba el consejero de una manera muy clara, ¿no? Está pasando, en primer lugar, que Castilla-La Mancha ha entendido desde el primer momento dos cosas muy importantes. La primera, que la Agenda 2030 le permitía alinear su política pública y mejorar el impacto de su plan de 4 años. Y habéis aprobado una estrategia de desarrollo sostenible pionera, que hoy pone de manifiesto que es un buen marco para ser catalizador de otras políticas públicas que estén alineadas en el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir un progreso de presente y de futuro que tenga en cuenta los recursos de Castilla-La Mancha, que los equilibre para el futuro y al mismo tiempo que nos dé mayor garantía de progreso. Esa estrategia que aprobasteis y que yo tuve el honor de ser testigo es hoy una verdadera palanca de progreso para Castilla-La Mancha. Y además habéis aprobado ítems absolutamente vanguardistas que os permiten ir más allá de una legislatura. Porque esta agenda, antes hablábamos de que era un pacto global, un pacto de consenso, es además una agenda que nos permite mirar con la mirada larga, pero con la urgencia de la acción inmediata. Eso quiere decir que no podemos perder la perspectiva de un horizonte que va mucho más allá de las legislaturas políticas, sino de la transformación a 5, 10 y 15 años, pero sabiendo que hay que actuar de forma urgente. Por eso esa estrategia tiene esas dos velocidades que tienen un equilibrio y un factor absolutamente fundamental. Lo que quiero decir con esto es que los gobiernos locales y los gobiernos autonómicos en nuestro país desde el primer día han entendido que esta es su agenda. Y esto no es casual porque durante muchos años los gobiernos locales y los territoriales entendían que este tipo de agendas eran agendas solo de gobiernos nacionales. Recuerdo perfectamente el día que se aprobó la Agenda 2030 en Nueva York, porque yo entonces trabajaba para Naciones Unidas. Y aquel día era la primera vez que los ayuntamientos, los gobiernos locales, estaban presentes en la negociación y entendieron que este era también su agenda. No es casual. Como lo entendió la academia, querido vicerrector, cuando el secretario general de Naciones Unidas nos pidió crear una red global donde la academia y los institutos de conocimiento pusieran al servicio del cumplimiento de esta agenda las soluciones más innovadoras, las políticas y las realidades más innovadoras para poder cumplir con ella. O como lo hicieron las empresas. Por primera vez las empresas han alineado sus políticas y su modelo de empresa con la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque han entendido que hay un ganar-ganar, un win-win en hacer las cosas bien y que los consumidores cada vez premian más a aquellas empresas que se posicionan a favor del desarrollo sostenible, a favor del bienestar de sus trabajadores, a favor del cuidado del medio ambiente, a favor de la igualdad de género, a favor del bienestar de su territorio. Por tanto, es una agenda que debe localizarse en cada territorio. Solo cumpliríamos la Agenda 2030 si somos capaces de traducir esa agenda global en hitos concretos en el territorio, que es justamente lo que está haciendo Castilla-La Mancha o municipios como en los que hoy nos encontramos. Esos logros de la Agenda 2030 en Castilla-La Mancha los repetía el consejero, yo no los quiero repetir, pero sí quiero poner en valor dos cosas fundamentales. Habéis sido capaces de tener una política palanca, esa estrategia de desarrollo sostenible. Al final, los poderes públicos, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es ser el motor, aprobar marcos legislativos que garanticen derechos, regular para tirar de ese motor y, por supuesto, garantizar objetivos. Pero nuestro
compromiso también es, y nuestra obligación también es, rendir cuentas. Y esta agenda nos ha permitido también a muchos ayuntamientos y a muchas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha poder proponer y proporcionarnos indicadores de seguimiento para evaluar la política pública. Y esto es algo que no se había hecho en el pasado. Es verdad que ha habido intentos de evaluación de políticas públicas, pero medir el impacto en términos concretos, conocidos y rendir cuentas nos lo ha permitido la Agenda 2030, porque tenemos indicadores comunes, comparables. Y no sirve eso para esta tentación permanente que tenemos sobre compararnos entre nosotros para ver quién es el más campeón. Eso es lo de menos. Lo importante es tener esos indicadores para rendirle cuentas a nuestros ciudadanos, pero sobre todo para mejorar sobre nosotros mismos. Es decir, si tú tienes indicadores de medición de política pública, podrás decir dentro de un año, dentro de 2 años, yo me planteé poder garantizar que los niños de 0 a 3 años pudieran ir a la escuela en el territorio, he cumplido o no he cumplido, o estas políticas me han permitido ir más rápido, estas otras me han impedido ir por detrás. De eso se trata, de cambiar también la cultura hacia un modelo de gestión pública que sea transparente, que nos permita hablar con nuestros vecinos y nos permita rendir cuentas. Y esto vale para un municipio pequeño, como vale para un gobierno regional, como vale para un gobierno de España. Es decir, una misma metodología, una misma forma de entender esta política pública, de alinear nuestra. Castilla-La Mancha ha sido valiente porque ha querido hacer esto de una forma muy clara. Y como decía el consejero, junto a Galicia, estáis liderando ese compromiso firme, medible, contrastable, con la Agenda 2030, palpable, con políticas públicas concretas, a rendir cuentas en su momento. Pero además habéis hecho algo fundamental, que es incluir a los actores fundamentales. Cuando alguien quiere progresar, tiene que llamar a los actores que son importantes y necesarios para avanzar. Si uno lo hace solo desde la consejería o desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y no tiene en cuenta el conocimiento que le producen sus universidades, la vertebración en el territorio que le producen sus ciudades o la apuesta por la ciudadanía que hace su sociedad civil, se estará equivocando, porque tiene herramientas limitadas, tiene herramientas poderosas, como es la política pública, pero tiene herramientas limitadas. Necesita de todos los actores para cumplir. Y de nuevo, el Gobierno de Castilla-La Mancha es un ejemplo de cómo vertebrar esa política pública, esa estrategia de desarrollo sostenible, contando con todos y cada uno de los actores relevantes que estáis hoy aquí del territorio. Para ello, al final, ¿cuáles son los retos y cuál es el camino que tenemos que recorrer juntos? Bueno, unos planes y una política que se aprueba y que son nuestros compromisos, unas alianzas entre diferentes actores que permitan trabajar juntos. Fijaros la cantidad de veces que hemos hablado los unos de los otros con recelo. Los científicos, y yo trabajo en un instituto de ciencia, los científicos muchas veces reprochan a la sociedad y a los poderes públicos que no son suficientemente contundentes. Los políticos a veces le dicen a la ciencia o a la academia que no son suficientemente pragmáticos. La sociedad civil reprocha a las empresas que solo miran por sus intereses. Las empresas reprochan a la sociedad civil que ellos crean empleo. Al final de lo que se trata es dejar de mirarnos de reojo y mirarnos a los ojos y sentarnos en una mesa a trabajar juntos en la misma dirección. Porque cuando trabajamos juntos en la misma dirección, los resultados son espectaculares. Permitidme que vuelva, por efecto profesional, de nuevo a la pandemia. En la pandemia, todos juntos vivimos un hecho histórico. La construcción y el descubrimiento de una vacuna en tiempo récord. ¿Y por qué pudimos hacer una vacuna en tiempo récord? Porque por primera vez todos trabajamos juntos. Todos los grupos de investigación en el mundo que estaban investigando la vacuna compartieron sus datos y sus avances. Las empresas privadas pusieron su innovación a disposición de ese descubrimiento. Los poderes públicos adelantaron la compra de las vacunas y adelantaron la financiación para que eso fuera posible. Necesitamos, por tanto, un espacio de todos juntos trabajando en la misma dirección y conseguimos un impacto tremendo. Esto es lo que requiere la Agenda 2030 a escala local, autonómica y nacional. Ver en nuestros ecosistemas de cada pueblo quiénes son los actores relevantes, sentarnos juntos a trabajar en la misma dirección y generar trabajos que nos permitan trabajar en red. Por eso agradezco mucho de nuevo al consejero que hoy haya firmado alianzas estratégicas de trabajo con la universidad, con las redes locales o con las redes nacionales e internacionales, porque es la manera de avanzar juntos. Al final de lo que se trata es entender, como decía al principio, que todos y cada uno de los objetivos que nos hemos marcado, esos 17 objetivos, están interrelacionados. Y que ya no podemos seguir trabajando el sector educativo con el sector educativo, el sector sanitario con el sector sanitario, el agrícola con el agrícola y el ambiental con el ambiental, porque eso no funciona.
Entre otras cosas, porque para garantizar la igualdad de género hay que tener en cuenta la educación, el empleo, la sensibilización y muchos otros factores. Para mejorar el empleo hay que tener en cuenta la economía, el medio ambiente, la diversidad, etcétera. Todos y cada uno están interrelacionados y por eso las estrategias de desarrollo sostenible nos permiten por primera vez que todos los consejeros os sentáis juntos a trabajar en una misma misión y que vuestros equipos aprendan a una cultura del aprendizaje compartido. Nosotros hicimos ese ejercicio con la salud, que es algo de lo que todos hablamos desde la pandemia, ¿no? Yo trabajo en un instituto de salud científico. Hicimos este ejercicio de ver cómo la salud afecta en cada uno de los 17 objetivos, sin excepción. Y si lo pensamos, la pandemia nos lo demostró de nuevo de una forma abrupta, pero es muy claro. Afectan el empleo por razones obvias, a la economía, fijaros cuando la salud falla, qué ocurre con la economía y con el empleo, pero también a la educación de una forma importantísima. Ocurre su link y afecta con el clima. Cuanto más emisiones y cuanto más calidad del aire, más bienestar, cuanto menos calidad del aire, más insalubridad. Afecta directamente, por supuesto, al bienestar y la paz. Ninguna sociedad que no tiene garantizada la paz o el bienestar puede cumplir ninguno de los otros objetivos, lo estamos viendo en Ucrania. Es decir, todos y cada uno de los objetivos están interrelacionados. Y ese esfuerzo de entender que tenemos que trabajar todos juntos y que todos los expertos que tenemos en nuestras consejerías, en nuestros ayuntamientos, deben tener esta cultura de trabajo compartida es el gran aprendizaje de la Agenda 2030. Unas últimas reflexiones sobre cómo estamos impulsando desde la Red Española de Desarrollo Sostenible esta agenda o cómo intentamos ayudar a los poderes públicos y a la academia y el sector privado en esa dirección. Mirad, la Red Global para el Desarrollo Sostenible, en sus siglas en inglés, nació el mismo día que Ban Ki-moon aprobó la Agenda 2030 en Nueva York. Le pidió a Jeffrey Sachs y académicos de Columbia que montaran redes a nivel global para intentar conectar a todos los institutos de conocimiento y a todas las universidades del mundo que tuvieran análisis y grupos de investigación relacionados con la Agenda 2030 a trabajar conjuntamente. ¿Para qué? Precisamente para eso, para conectar todo el conocimiento y ser capaces de volcarlo en políticas públicas que permiten cumplir con la Agenda 2030. Y esa red global nos pidió a algunos países que hiciéramos redes nacionales con el objetivo de conectar el conocimiento, la universidad, la academia, los institutos de investigación, con los poderes públicos a todos los niveles, especialmente ayuntamientos y comunidades autónomas, con el sector privado y con los agentes sociales. Y lo que hemos hecho en este tiempo ha sido generar espacios de interconexión entre todo esto, que nos han permitido tejer proyectos para impactar en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite esto desde trabajar en el territorio para garantizar que si hay una inversión en energía alternativa y eólica y limpia por la que tenemos que pasar para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, nos aseguremos de que eso no sea solo una inversión en clima o en energía, sino a ser posible que sea una inversión que genere bienestar y tejido productivo en los pueblos, que además se haga contando con los pueblos y ciudades, con la ciudadanía, en la ubicación de esas inversiones, en cómo se produce, en cómo podemos además añadirle mayor valor añadido en los territorios. O se produce también en proyectos y en espacios que nos permiten conectar a las universidades para que todo su conocimiento y toda su docencia incluya los planes de ODS en las universidades y que además haya grupos de investigación trabajando juntos o estudiantes que están acabando sus másters y hagan sus trabajos fines de máster conectados con retos locales y territoriales que tienen los territorios en materia de desarrollo sostenible. O conectando espacios de trabajo conjunto y compartido para que los actores culturales entiendan que la Agenda 2030 también es fundamentalmente un factor cultural. Y con esa reflexión quiero acabar. Porque hemos empezado estas jornadas con música, con cultura. Y el espacio en el que estamos es un espacio de cultura. Durante mucho tiempo, muchos actores culturales han reclamado un ODS cultural. Entre los 17 no hay un ODS que hable de cultura concretamente, porque en la negociación eso no fue posible. Pero desde la Red Española de Desarrollo Sostenible hemos entendido que sin la cultura crítica, que sin esa cultura que nos permite conciencia ciudadana, nos permite
llegar mejor a los ciudadanos, nos permite tener actitud y capacidad crítica, la Agenda 2030 tampoco se puede cumplir, porque la Agenda 2030 es fundamentalmente un cambio de comportamiento, una actitud de todos y todas hacia el mismo objetivo. Así que hemos trabajado también con los actores culturales, estamos trabajando con los actores culturales y hemos creado varias guías de cultura y desarrollo sostenible para entender que hay una analogía evidente entre la cultura y la Agenda 2030 y que los actores culturales deben ser otros de los aliados a subir a ese carro de actores fundamentales en la estrategia. Os cuento todo esto como ejemplo de una red que lo que pretende es acompañar a los poderes públicos en la implementación de sus agendas, en medir mejor el impacto de sus políticas, porque tenemos indicadores probados de Naciones Unidas que nos permiten ayudaros a medir mejor el impacto, ayudar a tejer ese tejido productivo donde todos los actores avancen juntos y compartir con vosotros metodologías que hemos probado para que los proyectos en el territorio tengan un mayor impacto. Para eso nos ponemos a vuestra disposición, a vuestro servicio, porque nuestro objetivo no es otro, que este país, el mundo en el que vivimos y el territorio en el que hoy estamos, progresen, poniendo en valor programas y políticas como las de Castilla-La Mancha, que han entendido que en esta hoja de ruta está su bienestar y, sobre todo, que han entendido que hoy el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y hijas es un futuro sin hipotecas, un futuro con productividad, con bienestar y con progreso. Muchas gracias. Gracias, Leire. La implicación del ámbito local es fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos ellos tienen metas vinculadas con las responsabilidades de las entidades locales y, en particular, de su mandato de prestación de servicios y de promover un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible. Las ciudades, los pueblos y los asentamientos urbanos son clave para alcanzar los ODS. Los ODS 11 reconoce el papel fundamental de la urbanización para el desarrollo sostenible e insta a conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pero más allá de este objetivo, todos tienen metas directa o indirectamente relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales. Gabriel Castañares Hernández, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, va a centrar su intervención presentándonos la guía para la localización de la Agenda 2030, una herramienta de apoyo en el proceso de definición e implementación de la Agenda 2030 a nivel local, que pretende contribuir a sensibilizar, concienciar y promover el papel activo y la participación de todos los actores locales en el proceso de localización de los ODS, así como de las posibles líneas de apoyo previstas por el Ministerio para el impulso de la implementación de la Agenda 2030 a nivel local. Perfecto, es que veía una luz roja y tenía dudas de si estaba encendido. Genial, muchísimas gracias. Agradeceros, como os decía, vuestra presencia, a todas las personas que nos acompañáis esta mañana. Saludar, por supuesto, al consejero, al director general, al resto de autoridades de la universidad, de los ayuntamientos y de las diputaciones que nos acompañáis esta mañana, y agradecer, por supuesto, la magnífica ponencia que hemos tenido anteriormente a cargo de Leire Pajín, recordando la importancia de la cultura. Me ha gustado mucho esa mención en ese trabajo conjunto que hemos realizado desde la Secretaría de Estado, y también de la evidencia científica. Yo creo que en estos tiempos de batalla cultural que tanto se habla, no hay nada mejor cura contra el negacionismo que la evidencia científica
y el demostrar desde las vacunas hasta las evidencias de calentamiento global y de cambio climático la necesidad de la Agenda 2030, la necesidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esa necesidad de las alianzas, que también hoy aquí con la red de entidades locales ponéis de manifiesto en cómo desde el territorio se trabaja para avanzar en ODS y en Agenda 2030. Voy a realizar una presentación breve sobre uno de los ámbitos que más intensamente hemos trabajado desde la Secretaría de Estado, en colaboración, por supuesto, con los municipios, con las entidades locales, que es a través de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias, y en la cual elaboramos una iniciativa a lo largo de todo el año 2020 para tener una guía de localización de los ODS a nivel territorial de municipios, consells, cabildos y diputaciones provinciales. Bueno, como habéis comentado anteriormente, tampoco hay mucho más que añadir porque en un foro de este tipo conocéis a la perfección los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que recogen, sus 169 metas, ese acuerdo internacional que antes comentaba también Leire, de poner en conjunto a 193 países en su firma en 2015, pero más allá incluso de esas cifras pues sorprendentes y de consenso a nivel global del número de países, quiero traer en este punto la necesidad que hubo en aquel momento de detectar una alianza entre los diferentes actores y entre los diferentes territorios para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya desde su inicio, y antes también se mencionaba, hubo un reconocimiento de lo local, de la importancia de los territorios y de la importancia de ese pensamiento global con una acción adaptada a las necesidades de cada territorio, a las características propias y al conocimiento que tenéis en los municipios, en los diferentes niveles de la Administración, de esas políticas públicas a emprender para conseguir los ODS. Ya desde Naciones Unidas, a través de UN Habitat, del secretariado encargado de las ciudades y de los medios y de los asentamientos urbanos, y de UNDP, se realizó una guía para la localización, una hoja de ruta para la implementación a nivel local y también subnacional, lo que podría ser regional en nuestra realidad competencial y territorial de España, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también teniendo en cuenta esa validación, ese seguimiento tan importante para la rendición de cuentas y para poder dar a la ciudadanía, dar a los diferentes actores un reporte de en qué punto nos encontramos, cuál es el cumplimiento y cuál es el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo que os comentábamos y que venimos a presentar esta mañana en este foro es el de la guía para la localización de la Agenda 2030. Una guía elaborada con la intencionalidad de ser útil también para aquellos territorios que en muchos casos con menos recursos, por el tamaño de los propios municipios o de las propias administraciones, y que necesitan un manual básico para poder realizar sus planes y avanzar en los ODS, puedan utilizarlo y poder diagnosticar su situación y avanzar en el diseño de políticas públicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo, como os decía, es contemplar esos retos y oportunidades que la Agenda 2030 ofrece a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las mancomunidades, incluyendo, por supuesto, las grandes ciudades, porque son unos entornos que aglutinan a un gran porcentaje de la población y en los cuales se generan gran cantidad de impactos ambientales y sociales, pero también a los pequeños municipios por su relevancia a nivel territorial, por los retos que tienen pendientes y también por la conservación de usos, costumbres, biodiversidad y muchos elementos asociados al territorio y al medio rural. Localizar los ODS viene a ser esta traslación desde la universalidad de la propia Agenda 2030, desde ese acuerdo global, hacia una contextualización adaptada a las necesidades de cada administración
y teniendo en cuenta ese enfoque desde abajo hacia arriba, esa realización de políticas desde lo local, que en muchos casos tenéis competencias clave, pues se me ocurre desde la gestión de residuos, a la movilidad, a ciertos ámbitos relacionados con los servicios sociales, en los cuales la competencia local es fundamental y que inciden en gran cantidad de ODS y en gran cantidad de elementos relacionados con la Agenda 2030. Y tener fundamentalmente este enfoque territorial es clave para implementar los ODS, entendiendo la complejidad, la diversidad, la pluralidad del territorio, pero también poniendo en valor esos elementos como aglutinadores de la acción política en materia de desarrollo sostenible. ¿Qué aporta el trabajo de la entidad local? Pues fundamentalmente ese enfoque integral, ese conocimiento. Los alcaldes, las alcaldesas que estéis hoy aquí, conocéis perfectamente la realidad de vuestros municipios, los problemas de vuestros vecinos y vecinas. Y para ello es fundamental, en un ámbito y en un contexto como el que nos encontramos actualmente, con problemas, desde lo comentábamos anteriormente, en la pandemia por la COVID-19, a la situación que hemos vivido de alza de precios energéticos, escasez de suministros en ciertas ocasiones y demás, relacionado con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, poder aplicar a la solución de esos problemas todas aquellas soluciones que a nivel local tenemos identificadas y que podemos ver que también se alinean con la Agenda 2030 y fundamentalmente con aquellas metas a medio y largo plazo que nos fijemos, aquellas metas que identifiquemos que son los ámbitos donde nuestro municipio quiere estar, donde nuestra entidad local quiere situarse de aquí a 2030. Por ello es fundamental priorizar para poder establecer esas metas y ese seguimiento de las políticas públicas, articulando también una colaboración en la lógica del ODS 17, de alianzas entre los diferentes actores y entre las diferentes administraciones, que buena muestra de ello, por ejemplo, son los convenios que habéis firmado en el día de hoy, como un ejemplo de esa colaboración para poder avanzar en políticas alineadas, coherentes en términos de desarrollo sostenible. Y valorar, por supuesto, las tres dimensiones, la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica del desarrollo sostenible, con un enfoque holístico que nos permita interactuar entre ellas y que no haya contradicciones a la hora de realizar política pública. Entre otros aspectos que también quiero destacar, se trata de la escucha activa, la participación, un elemento que también en el medio rural y en el medio local lleváis trabajando mucho tiempo. Bueno, se me ocurren ejemplos de mucho tipo, desde los grupos de acción local a nivel comarcal en muchos casos, hasta los diferentes iniciativas, que aquí en Castilla-La Mancha creo que ha habido alguna muy destacable, de presupuestos participativos y de otro tipo de mecanismos para también involucrar a toda la sociedad y a su conjunto en la implementación, el diagnóstico y el seguimiento de las políticas de desarrollo sostenible, sensibilizando de esta forma también a la ciudadanía, lo que hablábamos anteriormente de esa cultura, de esa necesidad de sensibilizar, de crear una cultura crítica y de transformación, es esencial con esta participación. Impulsando la movilización no solamente de las administraciones públicas, sino también del sector empresarial y social, creando conjuntamente entre todos y todas un desarrollo más sostenible e inclusivo. Como 4 fases, identificamos dentro de la guía fundamentalmente una inicial, donde se sienten las bases, se genere el conocimiento y se establezcan una serie de puntos focales de los diferentes actores que van a realizar la implementación y la evaluación de la Agenda 2030 a nivel local. En una fase 2, ya con esta gobernanza establecida de quiénes son los responsables y cuáles son sus diferentes tareas, un diagnóstico para poder conocer en qué punto de partida estamos. Eso es el punto fundamental, mapeando los diferentes actores, cuáles son sus competencias y sus capacidades y cuáles son también los recursos con los que contamos. Como todos sabemos, los recursos son limitados y más en los ámbitos locales, en muchas ocasiones, municipios de pequeño tamaño, municipios que tienen que atender necesidades muy amplias y en los cuales los recursos hay que priorizarlos muy bien. En la fase tercera, la definición del plan de localización conlleva, en primer lugar, establecer de forma clara ese diagnóstico ya presentándolo y con una priorización de los ODS y las metas globales que queremos alcanzar, determinando las políticas y las acciones. Es fundamental establecer esa hoja de ruta a través de una serie de políticas y de acciones que nos permitirán llegar
al objetivo final que hemos marcado en las metas y cuáles son los mecanismos para su revisión. El fijar una serie de actuaciones también conlleva tener la capacidad de medirlas, de evaluarlas y de ver si en algún momento hay una desviación para poder corregir y volver al punto que nos lleve al destino final. Y en la fase cuarta, pues, por supuesto, la implementación, el poner en práctica las diferentes medidas y ese seguimiento y evaluación que entre en un ciclo de mejora continua. Al final, como antes también decía Leire, no se trata de compararnos, de ver en los rankings quién está mejor, sino de ir a un ciclo de mejora continua, como en sistemas de gestión de otro tipo que se conocen en el mundo empresarial, también ir a un ciclo de mejora en el cual podamos corregir, podamos ser más ambiciosos incluso si detectamos ámbitos en los que se puede mejorar y ir un poquito más allá y poder continuar ese camino hasta las diferentes metas. Los procesos, fundamentalmente, pues, como os marcábamos anteriormente, dibujan pues, desde una comunicación hasta el diálogo y las alianzas fundamentales con la participación pública y al fortalecimiento de las capacidades, a ir, según avancemos, fortaleciendo, dotando de más capacidades a aquellos actores implicados. Para ello es fundamental la gobernanza, la movilización de recursos y el mecanismo de contratación y compra pública. Es un elemento fundamental para que también el sector público sea una palanca de sostenibilidad de todos aquellos actores privados que están en el territorio. El mecanismo de gobernanza, pues fundamentalmente se trata de facilitar esos espacios que decíamos de comunicación, de diálogo y de interacción entre las diferentes administraciones públicas, también dentro de las diferentes áreas de gobierno de la propia administración. Es fundamental que dentro de una administración local haya un diálogo y haya una coherencia entre las políticas que se realizan, para garantizar pues las recomendaciones que desde OCDE hasta Naciones Unidas realizan en los ámbitos de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y en poder remar desde todas las áreas hacia el mismo objetivo, con esa voluntad de rendición de cuentas y de información. Nosotros a nivel estatal todos los años realizamos un informe de progreso de la Agenda 2030 y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Hay que destacar también la colaboración que recibimos por parte de las comunidades autónomas y ya que tenemos presente al director general de Agenda 2030 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, agradecer esa colaboración porque es esencial recoger los inputs, recoger todas las contribuciones de los actores que están implicados y que están realizando actuaciones en ese ámbito. Y fundamentalmente a la hora de también dinamizar más allá de todas estas medidas de la guía de localización y de cuáles son las bases y el marco general, es importante impulsar, facilitar, dotar de recursos a aquellas administraciones, a aquellas entidades locales que están trabajando por una Agenda 2030 a nivel de su territorio. Y en ese sentido, desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 hemos impulsado una línea de subvenciones de Agenda 2030 a nivel local, en la cual pues, este año vamos a realizar la primera convocatoria, estamos muy próximos a su resolución y donde queremos catalizar ese trabajo que ya se está realizando, lo vemos, porque, por ejemplo, la red de entidades locales para la Agenda 2030 cuenta con unas 500 entidades actualmente, es la primera red en términos de entidades locales miembros a nivel de la Federación Española de Municipios y Provincias, y ese impulso también hay que ayudarle y hay que contribuir desde el Ministerio y desde el Gobierno de España a que pueda acelerarse y a que estas entidades puedan llevar a cabo sus planes de una manera exitosa, que pongan en valor la contribución de los ODS a las políticas cotidianas y a las administraciones locales. Y, por último, también quería destacar la colaboración en este ámbito tan importante que desde Naciones Unidas, desde su Secretariado General y UN Habitat, estamos realizando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con nuestro Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el ámbito de la localización de Agenda 2030 a través de la sede que se presentó hace unas semanas en Bilbao del Secretariado para la Coalición Local 2030, que permita también atraer buenas prácticas, atraer todas aquellas iniciativas que se están realizando, ponerlas en valor y poder dinamizarlas en colaboración
pues con esas alianzas multiactor, multinivel que hablábamos, teniendo desde el ámbito de Naciones Unidas hasta los ámbitos ministeriales y del Gobierno de España a la administración autonómica y local, en este caso en el País Vasco, donde se ha establecido esta sede. Se trata fundamentalmente de poder avanzar en la Agenda 2030 con un despliegue a nivel de todos los territorios, cuando hablamos de localización, utilizando instrumentos alineados que permitan adaptar esta agenda y los objetivos de desarrollo sostenible a cada realidad. Para ello también quiero destacar el trabajo que muchos municipios han hecho, alineando desde sus políticas municipales hasta sus presupuestos a los objetivos de desarrollo sostenible y a cómo se contribuye desde sus esfuerzos políticos y presupuestarios al cumplimiento de la Agenda 2030. Quiero destacar la importancia de la conexión, del diálogo, de la gobernanza multiactor y multinivel, sobre todo a nivel de administraciones públicas que bien conocéis y que hoy tenemos un muy buen ejemplo, con esa conexión con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, en la cual pues tuvimos las contribuciones tanto de administraciones autonómicas como de administraciones locales, y con los planes territoriales que estáis realizando, porque también, y quiero poner en valor cómo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla de forma nuclear la sostenibilidad, contempla dentro de uno de sus documentos de referencia la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Y es fundamental transformar nuestro país, recuperarnos de una pandemia, de la crisis económica que tuvimos asociada y de la cual, afortunadamente, hemos ido recuperando con una agilidad bastante notoria, poder enlazarlo a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible y a ir cumpliendo los objetivos y metas marcados. Por ello es fundamental tener esos hitos, esas metas, con los plazos de 2025, de 2030, con una rendición de cuentas como la que estamos realizando. Quiero destacar que España ya ha concurrido en 2 ocasiones al examen nacional voluntario de Naciones Unidas, en 2018 y en 2021. Y en ese sentido, la rendición de cuentas es fundamental para poder evaluar y para poder ver cuáles son las necesidades de mejora que tenemos pendientes por delante. Revisando los planes, con estrategias periódicas también, que encaucen el cumplimiento y adapten los objetivos y las políticas a estos contextos cambiantes, pero a los cuales no podemos olvidar nunca el foco de qué tenemos hacia el 2030 y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Por mi parte, agradeceros la presencia en el día de hoy, agradeceros, por supuesto, y una vez más, la organización de estas jornadas y desearos un desarrollo enriquecedor, un buen debate a lo largo del día de hoy y, sobre todo lo mejor a lo largo de la red de entidades locales de Castilla-La Mancha y de los diferentes convenios que habéis firmado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a tener un pequeño descanso, aproximadamente de media hora, para tomar un café en este mismo edificio.